que no lo pudieron ver. Entonces, básicamente volvemos a repasar un poquito y grabamos lo que estamos haciendo. Hablamos de que en principio lo que hicimos fue definir qué era un proyecto, ¿sí? En la actividad número 1. También hablamos de las necesidades por las cuales surge un proyecto. Hablamos que los proyectos tienen una duración en el tiempo, y en la actividad 1 hablamos que los proyectos tienen 3 fases o etapas básicas, que eran la fase de planeamiento, la fase de gestión o ejecución del proyecto, y la fase de control. Después empezamos a hablar un poquito sobre la actividad 2, ¿sí? En la que definimos qué es una organización, ¿sí? Dijimos recién que una organización es un conjunto de personas que desarrollan actividades empleando distintas clases de recursos, humanos, naturales, materiales, financieros e información, para conseguir determinados objetivos. Hablamos, además de los recursos, hablamos que las organizaciones persiguen objetivos y que para poder desarrollar esos objetivos, que están vinculados a la visión que tiene el líder de la organización y a la misión de la organización en el contexto, hablamos, sigo admitiendo a alguien más, a ver, se va incorporando, hablamos también, como para ir haciendo una síntesis de lo que estuvimos diciendo hasta hace un ratito, que toda organización, ¿sí? Al igual que los proyectos, necesitan de recursos, ¿sí? Recursos humanos, recursos materiales, financieros, naturales e información. Y que también necesitan información, como decíamos antes, interna, ¿sí? Que proviene, por ejemplo, del sistema de información contable, e información externa, que proviene del contexto de la organización. Les pido que silencien los micrófonos. Yo a los que se incorporaron antes ya se los había silenciado. Fíjense en la parte de abajo, tienen para silenciar los micrófonos para que no se escuche el ruido ambiente. Si no, yo ahora los silencio, si no lo pueden hacer ustedes. Bien. Entonces, seguimos con la explicación. Estábamos hablando de que los proyectos, ¿sí? Requieren de recursos. Entonces, actividad número 2. Por eso era que estábamos, a través de la primera actividad, la actividad número 1, nos introducíamos a qué eran los proyectos, cuáles eran las fases que tienen los proyectos, de qué depende el éxito de un proyecto, por qué se generan los proyectos. Esa era la actividad número 1. La actividad número 2, como estábamos diciendo recién, repasa algunos conceptos de teoría de las organizaciones, porque para poder llevar a cabo un proyecto organizacional, tenemos que tener en claro algunos conceptos, como decíamos recién, de teoría de las organizaciones. Entonces, tenemos que tener en claro qué es una organización, tenemos que tener en claro que una organización emplea recursos, y para poder llevar a cabo un proyecto también necesitamos de esos recursos. Necesitamos planificar, ¿sí? Qué recursos son necesarios. Necesitamos también tener en cuenta la información que es interna, que necesitamos interna y externa, ¿sí? Del contexto. Y iniciamos una etapa de planeamiento del proyecto. En esa etapa de planeamiento se definen las acciones que se van a llevar a cabo, los recursos que necesitamos para poder ejecutar esas acciones que queremos desarrollar, que nos permiten alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces, primero nos vamos a introducir en una etapa de planeamiento de un proyecto, y después esa etapa de planeamiento nos va a llevar a tener que elegir entre diferentes alternativas, porque cuando uno planifica va a encontrar distintas opciones. Dentro de esas distintas opciones que encontramos, vamos a ver, vamos a tener que elegir entre algunas y ejecutarlas, las que consideremos más apropiadas. Entonces vamos a entrar en una etapa de ejecución del proyecto, y vamos a tener también que después llevar un control de esas acciones que hemos ejecutado, para ver si coincide con los objetivos que nos hemos planteado. Luego de esta introducción a los proyectos, también les planteé otros conceptos para repasar, como el de jerarquía, el de departamentalización, el de cultura organizacional, que también son conceptos interesantes para recordarlos,
porque cuando ponemos en marcha los proyectos también tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Vamos a la actividad 3, que es la última que tenían que hacer y que, bueno, que todavía no han presentado. Entonces, para ver si tienen alguna duda, hasta acá hay alguna consulta que tengan de la actividad 1 y 2. Igual la mayoría, bueno, la actividad 1 la han presentado todos. Creo que falta 1 o 2 personas que la entreguen nada más. Y la actividad 2 también la han presentado en gran parte, todavía faltan un poquito más que entreguen la actividad 2, pero la actividad 2, como les decía, es una actividad de diagnóstico, un repaso de conceptos básicos de teoría de las organizaciones que necesitamos. ¿Hay alguna duda de estas dos actividades? Bien. Continuando con la actividad 3, nos encontramos que vamos a hablar sobre las sociedades comerciales. Las organizaciones, ¿sí?, al momento de constituirse, pueden optar por constituirse como una sociedad comercial. Ahí admito a alguien más. Bien. Entonces, este cuestionario, ¿sí?, la última actividad, plantea lo siguiente: ¿qué es una sociedad comercial? Fíjense que yo como bibliografía lo que les propuse es la ley de sociedades comerciales. La ley de sociedades comerciales dice que habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, en forma organizada, conforme a alguno de los tipos previstos por la ley, o sea que hay tipos societarios que la ley de sociedades argentina prevé, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, ¿sí?, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. El artículo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales me define que es una ley de sociedades comerciales. Más allá de copiar y pegar el artículo 1, a mí lo que me interesa es que puedan analizar la definición de sociedades comerciales, ¿sí? Me está hablando que dos o más personas se organizan de acuerdo a alguno de los tipos societarios previstos por la ley. Es decir, que no es que para formar una sociedad tenemos que elegir alguno de los tipos que prevé la ley. ¿Cuáles son esos tipos previstos? Está en el capítulo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales y son, por ejemplo, una SRL, una sociedad anónima, una sociedad colectiva. Hay distintos tipos societarios, entonces nosotros tenemos que elegir, si queremos conformar una sociedad para formar una organización, alguno de los tipos que prevé la ley. ¿Qué tenemos que hacer como socios de una sociedad comercial? Básicamente lo que hay que hacer es hacer un aporte de capital. ¿Y para qué? Para aplicarlo a alguna actividad, que puede ser comercial, industrial, de servicios. Es decir, una sociedad comercial persigue un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo, dentro de los objetivos, ¿sí?, tenemos el propósito de lucro, porque una sociedad comercial es un tipo de empresa. ¿Cuáles son los pasos, me dice el cuestionario, para formar una sociedad comercial? Tengamos en cuenta que siempre como un paso fundamental para formar una sociedad comercial está redactar y firmar un contrato social. El contrato social es un acuerdo escrito que se realiza entre las partes. En ese acuerdo, ¿sí?, van a tener una serie de cláusulas donde van a figurar obviamente los datos de los socios, va a figurar la fecha, ¿sí?, en que se realiza ese acuerdo, cuál es el domicilio de la sociedad, el objeto social, o sea, qué se va a dedicar la sociedad, el plazo de duración de la sociedad, el monto del capital y cuánto se compromete a aportar cada una de las partes, cómo se van a tomar las decisiones o resoluciones sociales, quiénes son los administradores de la sociedad, quiénes fiscalizan. O sea, hay una serie de cláusulas que los socios se ponen de acuerdo en ese contrato y firman el contrato, de forma privada o en algunos casos de forma pública ante un escribano. Redactado y firmado el contrato social, que sería el primer paso para conformar una sociedad comercial, tenemos que ir al siguiente paso, que es la inscripción en el Registro Público de Comercio. ¿Sería la Dirección de Personas Jurídicas en Provincia de Buenos Aires o la Inspección General de Justicia en Capital, donde presentando el contrato y una serie de documentación se realiza la inscripción de la sociedad para que quede regularmente constituida? Entonces ese sería nuestro segundo paso para constituir una sociedad comercial. Y el tercer paso sería publicar en el boletín oficial un edicto, ¿sí?, que es una constancia
de que esa sociedad, ¿sí?, quedó conformada. En ese edicto se publica un resumen del contrato, que es lo que establece el artículo 10 de de la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, la pregunta 1, ¿qué es una sociedad comercial? La encontramos en el artículo 1, ¿sí? Tenemos que entender bien cuáles son los elementos que componen la sociedad, más allá de copiar y pegar el artículo, entender de qué se trata. Y el punto 2, que dice los pasos para conformar la sociedad, dijimos que eran redactar y firmar un contrato, que el contenido del contrato lo van a encontrar en el artículo 11 de la Ley de Sociedades. El segundo paso sería entonces hacer la inscripción en el Registro Público de Comercio, ¿sí?, que esa inscripción también la tienen en la Ley de Sociedades Comerciales. El artículo 5 habla sobre la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio, y el tercer paso habla de la publicación del edicto, que eso lo tienen en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, esos son los pasos para conformar la sociedad. Después me pregunta cuáles son los tipos societarios más utilizados y por qué. Los tipos societarios los van a encontrar en el capítulo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales. Y los más utilizados, que alguno me ha hecho alguna pregunta sobre esto, son la sociedad anónima y la SRL, ¿sí? ¿Por qué la sociedad anónima y la SRL, o sea, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, son los dos tipos societarios más utilizados hoy por la mayoría de las empresas? Porque justamente, como lo dice su nombre, SRL es Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en la sociedad anónima también los socios tienen responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto de la responsabilidad limitada? Que los socios limitan su responsabilidad al aporte de capital que han hecho para conformar la empresa y no ponen en riesgo su patrimonio personal, ¿sí? Entonces, esta es la situación por la cual la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima son las más elegidas para la conformación de sociedades comerciales en Argentina, porque los socios preservan su patrimonio personal, es decir, ponen en riesgo solamente el capital que aportaron a la sociedad y no su propio patrimonio personal. La pregunta 4 habla de qué debe contener el contrato constitutivo. Eso lo van a encontrar en el artículo 11 de la ley, ¿sí?, que yo ahí les compartí un link, si quieren se los comparto acá también, para que lo vean por pantalla. Acá está la ley 19.550, ahí la están viendo, ¿sí? En el artículo 11 dice cuál es el contenido, que como les decía recién, son los datos de los socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los socios, la razón o denominación social, que es el nombre de la sociedad, que tiene que estar acompañado de la abreviatura del tipo societario, la designación de su objeto, que es a qué se dedica la sociedad, el capital social y cuánto de ese capital aporta cada uno de los socios, el plazo de duración de la sociedad, la organización de la administración, la fiscalización y las reuniones de los socios, las resoluciones sociales, reglas de cómo se van a distribuir las utilidades y cómo van a soportar las pérdidas, ¿sí?, y algunas otras cláusulas vinculadas al funcionamiento, a la disolución, a la liquidación de la sociedad. Entonces, ese sería básicamente el contenido de un contrato. Después, de acuerdo al tipo societario, en el capítulo 2, puede ser que en algunas sociedades el contrato deba incluir algunas cuestiones más. Por ejemplo, en una sociedad anónima también hay que incluir datos acerca de la naturaleza y las características de las acciones que componen esa sociedad. La quinta pregunta, luego de la del contrato constitutivo, es ¿dónde debe inscribirse una sociedad para que quede regularmente constituida? Donde se tiene que inscribir es en el Registro Público de Comercio, ¿sí? Eso es lo que tiene en el artículo 5 de la Ley de Sociedades Comerciales. Que el Registro Público de Comercio es la Dirección de Personas Jurídicas en Provincia de Buenos Aires y es la Inspección General de Justicia en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son los libros que debe llevar a una sociedad? Eso lo van a encontrar también en la ley, ¿sí? Son los libros de comercio, ¿sí? El libro diario, el libro de balance, inventario y balance, y habla también de los estados contables, que seguramente me imagino que los habrán visto. El estado de situación patrimonial, que es el que muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto a la fecha de cierre de ejercicio. El estado de resultados, que es el estado que muestra la situación económica de la empresa, los resultados, si la empresa gana o pierde.
estado de flujo de efectivo, o sea, hay distintos estados de evolución del patrimonio neto, hay una serie de estados contables, ¿sí? Y van a encontrar que la ley de sociedades comerciales es la ley que obliga a las sociedades a realizar esos estados contables. Después tenemos, como otra de las preguntas, además de los libros, de los libros habla del libro diario que se puede llevar por medios manuales o medios mecanizados, ¿sí? A través de algún sistema que en ambos casos tiene que estar aprobado por el Registro Público de Comercio. Es decir, si es un libro manual, tiene que estar rubricado por el registro, y si es un libro que se lleva a través de un sistema computarizado, tiene que estar aprobado también por el registro, ¿sí? Recuerden que para llevar a cabo los libros teníamos una serie de normas que establece el Código de Comercio, y bueno, que tienen que estar foliados, no se puede dejar espacios en blanco, o sea, hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que ya las deben haber visto en sistemas de información contable, y uno de los requisitos es esta rúbrica o esta aprobación del Registro Público de Comercio. Bien, ¿quiénes son los usuarios de esos informes contables, de esos estados contables que muestran la situación patrimonial, económica y financiera? Hay usuarios internos dentro de la organización, como por ejemplo los gerentes, los socios, ¿sí? Los administradores, algunos empleados, y hay usuarios externos, por ejemplo inversores potenciales, los proveedores, los bancos o entidades financieras a las que se les piden préstamos, los organismos gubernamentales de control, ¿sí? La FIP, el mismo Registro Público de Comercio, o sea, hay distintos usuarios de esos informes contables. Y esos informes contables son importantes, como lo decía antes, para poder realizar planificaciones, y son en definitiva el resultado de una gestión que se ha realizado dentro de la organización, o sea, son el resultado de haber ejecutado una serie de acciones dentro de la organización. Y también son un medio de control, ¿sí? Para las organizaciones. Pregunta después, ¿quiénes toman las decisiones en una sociedad comercial? Y las decisiones las toman los socios, que serían los dueños de esa sociedad, de esa organización. Quienes administran son aquellos que llevan a cabo lo planificado, los que ejecutan las acciones, y son ni más ni menos que los gerentes, ¿sí? O los directores de la sociedad. ¿Y quiénes son los que fiscalizan? Los gerentes o directores pueden ser socios o pueden ser terceros. Y quienes fiscalizan serían quienes controlan a esos directores, gerentes o esos administradores en una sociedad comercial, que no son otros que los mismos socios a través de un consejo de vigilancia, o puede ser un contador, un abogado que recibe el nombre de síndico, ¿sí? El síndico se encarga del control de los administradores, ¿sí? Es contratado por los socios para realizar ese control. Toda esta introducción que nosotros hacemos de sociedades comerciales es porque cuando hablemos de proyectos organizacionales, vamos a estar hablando de proyectos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. Y fundamentalmente nos vamos a abocar a organizaciones comerciales, a empresas. Y dentro de las empresas hay empresas unipersonales que tienen un solo dueño, y hay empresas que se conforman bajo la ley 19.550, que es la ley de sociedades comerciales. Entonces, si nosotros vamos a simular en algún momento de la materia la conformación de un proyecto y de una organización, que también puede ser un proyecto a realizar, es decir, uno puede materializar un proyecto constituyendo una sociedad, formando una organización, con la finalidad de conseguir un objetivo. Entonces, se establecen esas etapas de planeamiento, de gestión o ejecución del proyecto y de control, ¿sí? A lo largo de la vida de esa organización. Entonces, si quisiéramos desarrollar un proyecto organizacional, podemos constituir una sociedad comercial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para materializar ese proyecto? Tenemos que formar una sociedad, tenemos que redactar un contrato, tenemos que establecer un plazo de duración, cuál es el objeto social, a qué nos vamos a dedicar, tenemos que poner un capital, o sea que tenemos que invertir una serie de recursos, y vamos a tener que desarrollar una serie de actividades para poder alcanzar esos objetivos. Entonces,
esa es la importancia de entender de qué se trata o cómo se forma una sociedad comercial. Una vez que tenemos esa sociedad constituida y que tenemos un plan de acción, planificamos para poder alcanzar el objetivo que perseguimos con la formación de esa organización, vamos a tener que desarrollar una serie de actividades, ¿sí? Esas actividades están vinculadas a adquisición de recursos, compras, vamos a prestar algún servicio, realizar ventas, vamos a realizar pagos, vamos a realizar cobros. Todo eso tiene que ir a una contabilidad. Entonces, por eso es que les preguntaba acerca de qué libros o qué registros tienen que llevarse en esas organizaciones. Y estos registros ya los vieron en cuarto y en quinto en la materia SIC, ¿sí? Donde vieron libro diario, mayores, balances, los informes contables que se presentan, y que en definitiva lo que permiten es, primero a través de presupuestos, poder realizar planificaciones de cómo vamos a ir empleando los recursos que necesitamos para desarrollar las distintas actividades. Y los estados contables o los registros que se realizan contables no son otra cosa que de qué manera estamos aplicando esos recursos y cuántos recursos tenemos disponibles, cuánto patrimonio, cuánto activo, cuántas deudas tenemos, cuál es nuestra riqueza real, nuestro patrimonio neto. Definimos si ganamos o si perdimos a través de un estado de resultados, cuándo vamos a cobrar o cuándo vamos a tener que pagar. Entonces, la información contable también es útil dentro de lo que es un proyecto organizacional. Bueno, una vez que empezamos a hacer esas actividades, también tenemos que tener instancias de control, ¿sí? Acerca de lo que se está haciendo. Y esas instancias de control y de análisis también se hacen a través de los estados contables. Y también a través de información externa que proviene del contexto de la organización. La situación económica, la situación política y el marco normativo también, porque esa era otra de las preguntas que tenían ahí para responder. Existe un marco normativo externo, ¿sí? Que nos condiciona como organización y que condiciona también el proyecto, y también dentro de una organización tenemos que establecer un marco normativo interno, ¿sí? Que nos permita organizarnos y que permita, ¿sí? Conseguir los objetivos de la organización y los objetivos del proyecto. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Dudas, preguntas? Espero que esta instancia también sirva para que puedan consultar, pueden ir poniendo las dudas a través del chat y yo les voy respondiendo. Vamos a continuar. Hasta ahora es una etapa, digamos, como les decía recién, la primera actividad era introductoria acerca de los proyectos, la segunda era una actividad de diagnóstico y de repaso acerca de conceptos organizacionales que los vieron en materias anteriores que son importantes, y esta actividad 3 nos introduce a qué es una sociedad comercial, que muchas veces es empleada, ¿sí? Esta forma de organización y que forma parte del marco jurídico externo, nos condiciona para saber si queremos emprender un proyecto en la forma de una sociedad comercial, formar una organización bajo la forma de sociedad comercial. Tenemos que conocer esta normativa porque es en definitiva la que nos va a regir para poder empezar a trabajar con ese proyecto organizacional. Vamos a seguir en las próximas actividades haciendo algunas revisiones por ahí de cuestiones. Ahora también nos vamos a meter un poco en la parte contable para ver y hacer un diagnóstico en qué situación se encuentran de la parte contable, si saben acerca de los estados contables, lo saben exponer, porque también la información contable forma parte de lo que es un proyecto, como les decía recién, y tienen que saber utilizarla. ¿Dudas hasta ahora? Los voy leyendo y les voy respondiendo. Esta parte de la explicación la voy a cortar y la voy a dejar para aquellos que quieran y que no hayan podido asistir a la clase para que la puedan ver. Bien, entonces en la actividad 3 se encuentra en su totalidad en la Ley de Sociedades Comerciales. Yo recién le hice unas aclaraciones acerca de qué artículos pueden encontrar esas respuestas. Cualquier duda igualmente pueden consultar a través de Classroom, pueden mandarme un mail, que lo tienen, sbnventane@
gmail.com, pongan que son de SIC, ¿sí? De cuarto B, para que pueda identificar de qué curso proviene la duda. Y si no, nos volvemos a encontrar en una próxima clase de Zoom para que puedan hacer más consultas. Espero que puedan resolver todo sin dificultades. Cualquier consulta estoy a su disposición. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Los saludo. Hasta luego. De nada. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Gracias a ustedes por presentarse, ¿sí? Es importante también que puedan participar de estos encuentros. Buena semana para todos. Felices Pascuas también, buena Semana Santa. Nos vemos. Chao. Chao, chao.